El testimonio de una ex alta funcionaria del Ministerio de Economía que parece completar la línea de investigación en el caso Rolex. Si bien a la presidenta Dina Boluarte aparentemente no le preocupa este tema, que ya tiene una denuncia constitucional en el Congreso, la historia que viene revela una reunión a puerta cerrada en Palacio de Gobierno, clave en la entrega de millones vía decreto de urgencia al gobernador Oscorima. Iván Escudero y Jimmy Rodríguez con todos los detalles. Una reunión clave en Palacio de Gobierno. Detalles por primera vez revelados sobre la entrega de presupuesto público a quien prestaba joyas por miles de dólares a la presidenta Dina Boluarte. Y la revelación de un encuentro en Palacio de Gobierno a puerta cerrada, narrada por una de sus protagonistas, el mismo día que Wilfredo Oscorima compró unos aretes con brillantes que, según Fiscalía, se los entregó en Palacio de Gobierno a la presidenta Dina Boluarte. Fui derivada a una sala contigua y nunca me convocaron a pasar a la otra sala, donde se mantuvo una reunión a puertas cerradas. La clandestinidad aparente, contada hora por hora por quien fue una alta funcionaria del gobierno de Dina Boluarte, esta noche en Panorama. Jessica Camacho Medina era la aplicada exdirectora general de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas durante el 2023. Esta semana se conoció la razón de su salida y por qué no era querida por el despacho presidencial. No estaba alineada su gestión, que tenía que estar convenciéndome la mayoría de veces de algunas políticas, pero que principalmente me solicitaba la renuncia por motivos políticos, porque el equipo de la presidenta de la República no estaba contento con mi trabajo. Pero Camacho Medina tenía aún mucho más por contar y lo hizo a Panorama. Sus detalles podrían cerrar un círculo de corrupción investigado al más alto nivel del gobierno. Remite por última vez el expediente de proyecto de urgencia el 21 de junio a las 20 horas con 24 minutos, un día antes de la reunión a la que se convoca en Palacio. Este es el testimonio narrado en una carta escrita por Jessica Camacho Medina, donde precisa su participación en una reunión en Palacio de Gobierno. Es miércoles 21 de junio del 2023 y son las 8:24 de la noche. A esa hora, un importante decreto de urgencia se había terminado de elaborar. El decreto que estaba listo era el 023, que beneficiaba, entre otros, al gobierno regional de Ayacucho con 66 millones de soles. En la semana del 19 de junio de 2023, se estaba gestionando la elaboración y consolidación de varios decretos de urgencia. De esta forma, la Dirección General de Presupuesto remite el expediente de decreto de urgencia el 21 de junio a las 8:24 horas, un día antes de la reunión a la que se convoca en Palacio. Jessica Camacho remitió el expediente del decreto de urgencia 023 y lo que pasó después es revelador. Esta misma noche que el decreto de urgencia que beneficiaba al Huayqui de la presidenta se había terminado de elaborar, Alex Contreras, entonces ministro de Economía, envió un correo a Jessica Camacho para comunicarle que al día siguiente debía ir a Palacio de Gobierno a una reunión con la señora presidenta. Fui convocada por el exministro Contreras a una reunión con el asunto, reunión con señora presidenta de la República, el 21 de junio del 2023 por la noche, con el propósito de acompañar al ministro en una reunión programada para el día siguiente en Palacio de Gobierno. Es decir, la misma noche que la Dirección General de Presupuesto remite el expediente del decreto de urgencia que beneficiaba también a Wilfredo Oscorima, Alex Contreras la convoca a una reunión con la presidenta en Palacio de Gobierno.
Al día siguiente, el 22 de junio, a primera hora, sucedió. Alex Contreras llegó a Palacio de Gobierno junto a Jessica Camacho, quien era su directora de presupuesto. Pero el invitado principal no era ninguno de ellos. Ese invitado era Wilfredo Oscorima. Él llegó a Palacio de Gobierno 13 horas después que el proyecto de decreto de urgencia que lo beneficiaba se terminara de elaborar, tal vez como una especie de catador. Contreras convenientemente dijo no acordarse para qué se reunieron. ¿Usted estuvo reunido en algún momento del año pasado con el señor Wilfredo Oscorima? Pues no recuerdo una reunión, tendría que específicamente revisar la fecha. ¿Sí? Jessica Camacho sí se acuerda de ese preciso día en Palacio y precisa un dato revelador. Sin embargo, al llegar al lugar, fui derivada a una sala contigua, junto a otros funcionarios, y nunca me convocaron a pasar a la otra sala, donde se mantuvo una reunión a puertas cerradas. La reunión de su jefe y la presidenta cuando Oscorima llegó a Palacio fue a puerta cerrada. Y nunca me convocaron a pasar a la otra sala, donde se mantuvo una reunión a puertas cerradas. Pero dice además Camacho, la funcionaria clave del MEF, lo siguiente. Es además importante aclarar que no solo no participé en la reunión, sino que en ningún momento tuve conocimiento del tema tratado. Es decir, Alex Contreras envió un correo por la noche del 21 de junio convocando a esta funcionaria a Palacio para una reunión, pero el 22 de junio, cuando se realizó, la dejó afuera. Ya estamos frente a una participación muy concreta, específica, con una hora determinada, con reuniones en las cuales se dan este tipo de intercambios y, como señalé, la participación trascendental de un nuevo actor, todo ello que sería la del exministro de Economía Contreras. Pero un detalle no menor es que ese día, aquel 22 de junio, cuando no dejaron ingresar a la funcionaria y todo fue a puerta cerrada, el Guayqui Oscorima compró en Casa Banquero unos aretes de oro con brillantes, los mismos que, según tesis fiscal, fueron entregados ese día a la presidenta Dina Boluarte en el despacho presidencial. Ese despacho al que no dejaron entrar a nadie. Pero ya con la versión que ustedes tienen ahora mismo de una de las partícipes, que es Jessica Camacho, es una evidencia por demás importantísima de cara a afianzar cómo se procedían a este intercambio entre decretos de urgencia y recepción de dádivas como las joyas que la Fiscalía imputa a la presidenta Dina Boluarte. Si es que en este caso en específico del cohecho se encuentra con una prueba, yo diría, fundamental, hasta diría más importante de las que ha aportado hasta ahora, cabe la posibilidad de que la Fiscalía de la Nación pueda incorporar un informe complementario a ya la denuncia constitucional derivada al Congreso de la República. Esta semana, Panorama preguntó al que ahora es vocero presidencial sobre el testimonio de Jessica Camacho Medina, la exfuncionaria del MEF. Y esto fue lo que respondieron. Que se ha conocido en los últimos días de la exfuncionaria del Ministerio de Economía y Finanzas, Jessica Camacho Medina, quien responsabiliza al equipo de la presidenta Dina Boluarte de no haber estado de acuerdo con las opiniones que ella daba en su cargo de directora de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Quién es este equipo de la presidenta que no estaba conforme con una funcionaria de carrera? Las investigaciones fiscales están protegidas por un principio denominado reserva de la investigación, de tal forma que todo trascendido de lo que constituye una investigación fiscal constituye una infracción. Para la abogada Cecilia Ruiz, ese 22 de junio, todos los sectores de Dina Boluarte tuvieron que acelerar para que ese decreto de urgencia pueda ser publicado un día después de esa reunión. En consecuencia, ese 22 de junio que usted denuncia ha debido haber sido un 22 de junio con mucha inversión de carga horaria. Los sectores, los ministros, aceptan y la presidencia de la República es quien suscribe el decreto de urgencia. Ese es el procedimiento. Un día, y el día tiene 24 horas, y de las 24 horas, usualmente los ministerios suelen trabajar probablemente unas 10 horas. En consecuencia,
ha sido un día muy complejo. Como ya todos sabemos, 24 horas luego de la reunión a puerta cerrada y compra de aretes de $5.000, se publicó el decreto de urgencia. El exministro Contreras no contestó más a nuestras llamadas y mensajes. Solo nos dijo que no se acuerda. Pues no recuerdo una reunión, tendría que específicamente revisar la fecha. ¿Sí? El testimonio de la exdirectora del Ministerio de Economía puede abrir, como decíamos, un frente bastante delicado en las investigaciones contra Dina Boluarte y su exministro, por supuesto, Alex Contreras. Como lo dijimos en este programa semanas atrás, solo el gobernador Wilfredo Corima parece revisó ese decreto de urgencia o fue al menos informado de la publicación de ese DU en Palacio y un día antes de su publicación.